Saludos, mi nombre es Steve Smith. Llevo casi 40 años trabajando para el Servicio Geológico de los Estados Unidos aquí en Denver, Colorado, como geoquímico de exploración mineral, y actualmente soy el jefe del proyecto de base de datos de la Geoquímica Nacional del USGS. Mi coautor, Federico Solano, es un geólogo investigador del Servicio Geológico de los Estados Unidos en Reston, Virginia, y ha trabajado en varios proyectos de evaluación de recursos minerales que involucran la integración de sensores remotos y el mapeo de alteraciones con la geoquímica regional. Federico también participó en el proyecto de paisajes geoquímicos del suelo de Norteamérica, que se destacará en esta presentación. También quiero agradecer a los organizadores de este seminario y a la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos por invitarme a hablar hoy. Un mapa geoquímico es un recurso muy valioso para nuestra sociedad. Aquí vemos un mapa que muestra la distribución del cobre en los suelos del horizonte A en la parte continental de los Estados Unidos. Este mapa permite ver áreas de relativo enriquecimiento y áreas de relativo empobrecimiento en cobre. Mapas geoquímicos como este sirven para la exploración de recursos minerales, para la evaluación de tierras agrícolas que pueden sufrir empobrecimiento en elementos necesarios para el crecimiento de los cultivos, o que pueden enriquecerse en elementos perjudiciales para los cultivos o para la cría de animales. Estos mapas se pueden utilizar para identificar los antecedentes geoquímicos locales o regionales o las concentraciones de referencia para la rehabilitación ambiental. Pueden destacar áreas de preocupación ambiental en entornos urbanos o de distrito. Incluso podemos identificar áreas con riesgos potenciales para la salud de nuestra población. Por último, probablemente hay otros usos que no vemos, pero puede llegar a ser obvio para los usuarios con diferentes orígenes y preocupaciones. Un mensaje que espero transmitir con esta charla es que el valor de un mapa geoquímico es solamente tan bueno como las muestras y los datos que se hayan usado para crearlo. Veamos el Programa Nacional de Evaluación de Recursos de Uranio, comúnmente conocido como NURE, como un ejemplo de lo que podemos aprender de experiencias pasadas. En el programa NURE se incluyó un estudio geoquímico diseñado para explorar, localizar y evaluar depósitos de uranio en los Estados Unidos. Las agencias responsables de NURE a finales de la década de los 70 y principios de la década de los 80 eventualmente se convertirían en el Departamento de Energía de los Estados Unidos. 4 laboratorios nacionales del Departamento de Energía fueron responsables de recolectar y analizar muestras de las regiones asignadas. El laboratorio Lawrence Livermore fue asignado al oeste de los Estados Unidos. El laboratorio científico de Los Álamos tuvo a cargo los estados de las Montañas Rocosas y Alaska. La planta de difusión gaseosa de Oak Ridge tenía los estados de las Grandes Llanuras y la región superior de los Grandes Lagos, mientras que el laboratorio del río Savannah fue asignado al este y sureste de los Estados Unidos. Aunque había cierta coordinación entre los laboratorios, se les alentó a ser imaginativos e innovadores en sus enfoques y metodologías, y a encontrar la mejor manera de buscar uranio en sus zonas. Como resultado, cada laboratorio desarrolló sus propios métodos o protocolos de muestreo, incluyendo el tipo o tipos específicos de muestras que consideraron más apropiado para su área, sus propios manuales de muestreo y programas de capacitación, su propio conjunto de métodos analíticos, además de sus propias publicaciones y formatos de presentación de datos. Al principio, solo se analizaron muestras para detectar uranio. Afortunadamente, alguien decidió que sería muy benéfico analizar varios elementos adicionales también.
Desafortunadamente, el programa NURE terminó prematuramente cuando se le retiró la financiación parcialmente en 1980 y totalmente en 1984. Por lo tanto, solo se tomaron muestras de unas 2/3 partes de los Estados Unidos. Sin embargo, se recogieron muestras de casi 400.000 sitios, lo cual ya es un logro sustancial. Este mapa muestra la ubicación de las muestras recolectadas en los Estados Unidos, excepto las muestras recogidas en Alaska. Al final del programa, los laboratorios habían analizado muestras de suelo, sedimentos de arroyo, sedimentos lacustres y sedimentos de manantiales mediante 29 métodos analíticos diferentes o variaciones de los mismos. Aunque se reportaron 54 elementos diferentes, no se analizó ninguna muestra para más de 47 y varias muestras solo se analizaron para uranio. Unos cuantos miles de muestras nunca fueron analizadas. Como ejemplo, las concentraciones de zinc se determinaron por 10 métodos analíticos diferentes, ilustrados en este mapa con 10 colores diferentes. Sin embargo, varias muestras nunca fueron analizadas para el zinc y son las que se muestran aquí en gris. Cuando se tienen múltiples métodos analíticos para un elemento, especialmente si no se incluyen muestras comunes de control de calidad, de concentraciones conocidas, se presenta un sesgo analítico. Veamos esta región en el oeste de los Estados Unidos, que se muestra en el mapa aquí, donde había varios métodos para determinar el zinc. Cuando ploteamos las concentraciones de zinc para esta área, que se muestra en el cuadro de la derecha, podemos ver discontinuidades o sesgo analítico entre proyectos individuales o áreas en lugar de un buen mapa de distribución continua. También se puede obtener sesgos analíticos en los datos cuando las muestras se recopilan en diferentes años, incluso cuando se analizan con el mismo método y el mismo instrumento. Tener un buen programa de garantía de calidad, con muestras de control de calidad de concentración conocida, es esencial para evitar sesgos analíticos. A excepción del uranio, el estudio geoquímico de NURE no tenía un programa de control de calidad que comparara los resultados entre laboratorios o métodos. Los datos de geoquímica de los 4 laboratorios, en 29 métodos analíticos, se pusieron a disposición del público periódicamente en 894 archivos de texto ASCII individuales con 47 formatos de archivo diferentes. El programa NURE tampoco incluyó un plan de manejo y administración de datos o crear una base de datos del programa. Hubo un intento de hacer algo parecido al final del programa, pero esa base de datos nunca se completó y la que se tuvo, presentó varios problemas fatales. En octubre de 1984, todos los datos geoquímicos de NURE, los mapas de campo, las notas de campo y las porciones de muestras de archivo fueron transferidos del Departamento de Energía de los Estados Unidos al Servicio Geológico de los Estados Unidos. Así que nosotros cogimos todos esos datos de esos 894 archivos, en 47 formatos diferentes y los reformateamos y fusionamos en una base de datos relacional. Ahora, esos datos se pueden acceder en línea en los enlaces web que aparecen aquí. Las porciones de muestras del archivo, muchas de las cuales llegaron en barriles, como se muestra en la imagen inferior derecha, se organizaron y agregaron a nuestro Archivo Nacional de Muestras Geoquímicas del USGS. En la imagen de la izquierda se ven algunas de las muestras de NURE, organizadas en bandejas etiquetadas en estantes en nuestras instalaciones de archivo. Hay varias lecciones que podemos aprender del programa NURE. 1. En la medida de lo posible, trate de mantener coherencia dentro de un proyecto. Por ejemplo, mantenga consistencia en los tipos de muestras y métodos de muestreo coherentes, así como en los métodos analíticos y los laboratorios a lo largo de la vida de un proyecto.
Siempre habrá cambios, pero es mejor esforzarse por ser lo más consistente posible. 2. Utilice métodos de elementos múltiples para que pueda extraer la información máxima de cada muestra. A menudo también puede necesitar usar métodos especializados para uno o más elementos de interés específico para su proyecto. Un ejemplo podría ser el del oro, para el cual los métodos multielementales tal vez no le den la sensibilidad o confiabilidad que necesita. 3. Establezca y siga un plan de control y aseguramiento de la calidad. Cada lote de muestras enviado a un laboratorio debe incluir control de calidad, muestras de concentraciones conocidas y el duplicado de alguna muestra para comprobar la consistencia analítica. 4. Planifique cómo va a manejar sus datos desde el comienzo de un proyecto. Esto es muy importante para todas las disciplinas científicas, no solo para la geoquímica. 5. Almacene sus datos en una base de datos relacional y no como archivos separados. Yo les podría contar muchas historias de horror que empiezan con algunos proyectos, empresas e incluso gobiernos que han almacenado sus datos en múltiples archivos pequeños, sin documentación o formatos comunes. 6. Almacene porciones de sus muestras en un archivo o repositorio. Los archivos de muestra de NURE son uno de los mayores recursos y un gran éxito para el programa NURE. Aquí tenemos un mapa geoquímico que muestra la distribución del torio, derivado de los datos de NURE. Este no es un mal mapa, porque tiene mucha información útil. Sin embargo, hay algunos problemas obvios. Al igual que el mapa geoquímico del zinc que compartí anteriormente, vemos un sesgo analítico entre las áreas del proyecto y múltiples métodos analíticos. Pueden ver algunos aquí que son obviamente sesgo analítico. También tenemos grandes áreas sin datos, bien porque no se recolectaron muestras o porque no se analizaron. Como dije antes, un mapa geoquímico es tan bueno como los datos o muestras que se utilizaron para crearlo. El valor social de las bases de datos de geoquímica y los archivos de muestras geoquímicas es que los datos y las muestras se pueden utilizar de múltiples maneras para responder a diferentes preguntas. Me voy a permitir mostrarles un ejemplo de este valor viendo el cuadrángulo de 1 por 2 grados de Reno en el estado de Nevada. En 1979, el programa NURE recolectó muestras de sedimentos y suelos de 978 sitios en el cuadrángulo de Reno. Se analizó la mayor parte de estas muestras en busca de 36 elementos, incluyendo plata, arsénico, cobre, plomo, antimonio, talio, tungsteno y zinc, y luego se usaron los datos para buscar depósitos de uranio. Los datos del cuadrángulo de Reno se publicaron en 1980 como un archivo ASCII separado, disponible en cinta magnética de 9 pistas. Inmediatamente, las compañías de exploración minera comenzaron a utilizar los datos geoquímicos de NURE para otro propósito, buscar nuevos depósitos de oro y plata. Después, en octubre de 1984, todas las muestras del archivo NURE, incluidas las del cuadrángulo Reno, fueron transferidas al Servicio Geológico de los Estados Unidos y agregadas a nuestro Archivo Nacional de Muestras Geoquímicas. Entre 1985 y 1990, el Servicio Geológico de los Estados Unidos realizó un estudio en profundidad de la geología y los recursos minerales potenciales del cuadrángulo Reno. Como parte de esta evaluación, se extrajeron fracciones de las muestras de NURE del cuadrángulo Reno de nuestro archivo de muestras. Estas fracciones fueron analizadas por métodos analíticos mejorados para 42 elementos, incluyendo oro, arsénico, cadmio, cobre, plomo, antimonio, telurio, tungsteno y zinc. Los resultados de este estudio se publicaron en USGS Bulletin 2019
y los datos se agregaron a la Base Nacional de Datos de Geoquímica del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Estos datos también están disponibles en línea en los enlaces web enumerados aquí. Entre 1997 y 2002, 16 niños residentes cerca de la población de Fallon, Nevada, fueron diagnosticados con leucemia aguda. Con base en el tamaño de la población y las tasas de cáncer en el estado de Nevada, la incidencia que uno hubiera esperado sería no más de un promedio de 2 o menos casos. Las pruebas médicas en el área determinaron concentraciones elevadas de tungsteno y otros elementos en la orina de los niños afectados y no afectados. Esto planteó varias preguntas. ¿Cómo se expusieron los niños al tungsteno? ¿De dónde provino? ¿Hubo una correlación entre el nivel elevado de tungsteno en el medio ambiente y este grupo de casos de leucemia aguda? En respuesta a estas preguntas, los datos de tungsteno de las muestras de NURE recogidas originalmente en 1979 y luego analizadas para el estudio del cuadrángulo reno del USGS se extrajeron de la Base Nacional de Datos de Geoquímica y se plotearon rápidamente en un mapa. Ese mapa de tungsteno, que se muestra aquí, reveló la presencia de tungsteno elevado en los sedimentos y suelos cerca de Fallon y sugirió una posible fuente. Estudios posteriores del USGS también encontraron niveles elevados de tungsteno en el agua del servicio de acueducto. Hubo un gran esfuerzo interinstitucional para estudiar y determinar si la exposición ambiental a los metales pesados, incluido el wolframio, así como a los plaguicidas orgánicos, planteaba un riesgo para la salud humana en la zona. Desafortunadamente, al final, la causa exacta de este grupo de cáncer nunca se determinó. Sin embargo, esta historia ilustra cómo las muestras geoquímicas y los datos recopilados para un propósito pueden usarse más tarde para preguntas no anticipadas. Entonces, ¿qué lecciones se pueden aprender de este ejemplo de cuadrángulo de Reno? En primer lugar, las muestras recogidas previamente para un propósito pueden ser útiles para varios otros propósitos en el futuro. En segundo lugar, las muestras de archivo se pueden volver a analizar más tarde mediante métodos nuevos y mejorados para obtener más elementos y con mejores rangos de detección. En tercer lugar, los datos almacenados en una base de datos geoquímicos se pueden recuperar y utilizar de manera eficiente para responder a preguntas imprevistas. En cuarto lugar, las bases de datos geoquímicos y los archivos de muestras pueden ahorrar tiempo y dinero. Los resultados también pueden proporcionar información que nos permita orientar la recolección de nuevas muestras y datos que se centran en el problema. Aunque el valor de las bases de datos geoquímicas y los archivos de muestras puede parecer obvio para nosotros, a veces es difícil convencer a nuestros gerentes o directores de que necesitamos mantener una bodega llena de tierra y rocas. En el lado derecho de esta diapositiva, pongo algunos estimativos del valor de la base de datos de geoquímica y de las muestras asociadas almacenadas en nuestro Archivo Nacional de Muestras Geoquímicas. Hay datos de aproximadamente 1,5 millones de muestras en esa base nacional de datos, y la mayoría de estas muestras también se almacenan en nuestras instalaciones de archivo. Aquí hago la pregunta. ¿Cuánto costó recoger y analizar todas esas muestras y cuánto costaría volver a recogerlas y analizarlas hoy? Durante algunos grandes proyectos en 1985, estimamos que el costo de colección era de aproximadamente $300 a $400 estadounidenses por muestra. Esto incluía el costo de los suministros, el transporte, la alimentación y el alojamiento, y el análisis, pero no incluía los salarios. Sobre la base de estas cifras, estimamos que se necesitaría de 1 a 1,5 billones de dólares estadounidenses hoy para reproducir los datos y el archivo. Además, suponiendo una tasa promedio de recolección de 5 muestras por persona por día, tendríamos que pagar a 165 personas durante 7 años para hacer el trabajo.
Como último ejemplo, me gustaría hablar brevemente sobre el proyecto de paisajes geoquímicos del suelo de Norteamérica. Este fue un proyecto cooperativo trinacional entre el Servicio Geológico de Canadá, el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Servicio Geológico Mexicano. Dos de los objetivos principales del proyecto fueron, uno, producir una base de datos geoquímicos del suelo con mapas geoquímicos acompañantes para todo el continente norteamericano, y dos, establecer un archivo de muestras de suelo para usos futuros. Se recogerían muestras de suelo de 13.215 sitios en los tres países, utilizando un diseño de enrejado de celdas para obtener una cobertura uniforme. Esto produciría una densidad de muestra de un sitio por cada 1.600 kilómetros cuadrados. Como es común para los proyectos multianuales a gran escala, las cosas cambiaron y algunos objetivos no se cumplieron. Por ejemplo, el USGS no pudo recoger las muestras de suelo planeadas para el estado de Alaska. Sin embargo, como se muestra en este mapa, pudimos recolectar muestras de 4.857 sitios en los Estados Unidos continentales. Voy a discutir solo los resultados de estas muestras de los Estados Unidos continentales. En el desarrollo de este proyecto, se utilizaron las mejores prácticas y muchas de las lecciones aprendidas de experiencias anteriores. Se preparó un protocolo de muestreo consistente y se entrenó a todo el personal para recolectar las muestras exactamente de la misma manera. Se recolectaron los mismos tres tipos de muestras en cada sitio, una muestra de suelo del horizonte A, una muestra del horizonte C y una muestra de los 5 centímetros superiores de suelo, independientemente del horizonte. Todas las muestras fueron analizadas por el mismo laboratorio y con los mismos métodos analíticos. Cada lote de muestras enviadas al laboratorio incluía control de calidad, muestras patrón de composición conocida para asegurarse de que los resultados fueran comparables entre estados, equipos de recolección y durante varios años. Todos los datos geoquímicos se almacenaron en una base de datos relacional única. Una gran parte de cada muestra se almacenó en frascos de vidrio sellados herméticamente en nuestro Archivo Nacional de Muestras Geoquímicas y los resultados, datos y mapas se publicaron y se pueden acceder desde los sitios web que se enumeran aquí. Al igual que en el caso del archivo de muestras de NURE, las muestras de suelo archivadas de este proyecto se han seguido utilizando. Aquí hay una foto de algunas de esas muestras de suelo, selladas, almacenadas en nuestras instalaciones de archivo. Aquí, en esta lista enumero algunos de los proyectos que han usado o planean usar estos archivos, muestras de suelo, datos o mapas. No la voy a leer completa, pero me gustaría señalar algunos de los usos más inesperados o imprevistos de las muestras. Tenemos por ejemplo la especiación de carbono orgánico y nitrógeno en los suelos, así como aminoácidos biodisponibles. El análisis forense de suelos para compararlos con las pruebas en escenas de crímenes. Mediciones de susceptibilidad magnética. Secuenciación del metagenoma. Investigaciones sobre la ocurrencia de patógenos. Uso de los datos por parte del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, junto con otras fuentes de datos. Análisis comparativos de suelos contaminados usando los niveles de referencia de plomo, arsénico y antimonio. Mejoramiento de los niveles de referencia en suelos a nivel global. También, observen este mapa que muestra la distribución de caolinita en los suelos del horizonte C, el cual se derivó del análisis mineralógico de las muestras. En síntesis, ¿cómo podemos usar las bases de datos de geoquímica, archivos de muestras geoquímicas y mapas geoquímicos al servicio de la sociedad?
He resumido aquí solo algunas de las posibles formas en que hemos visto el uso de la geoquímica, comprender la geoquímica y la mineralogía de la superficie de la Tierra, monitorear los efectos del cambio climático global por los cambios en esta química y mineralogía. Regulación ambiental, exploración minera, análisis y prácticas forenses, salud pública, metagenómica, seguridad alimentaria, seguridad nacional y estudios de ecosistemas. Finalmente, tomemos algunas de esas lecciones aprendidas y usémoslas para crear más proyectos exitosos. Muchas gracias por su tiempo y atención.